Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy lo quiero dedicar a cómo afrontar estas fechas, la Navidad, cuando nos encontramos con problemas digestivos. A lo largo de estos años que llevo ya dedicándome a la nutrición y pasando consulta, el tipo de paciente que más tengo ha ido variando. Al principio me dedicaba más a hábitos saludables, a relación con la comida, y con los años me he ido dedicando más a problemas digestivos, autoinmunes, y más problemas de salud, ¿no? Más clínica. Entonces, en el episodio 64 ya os hablaba de cómo relativizar la Navidad. Lo bueno es que sigo estando de acuerdo completamente con aquello que hablaba, que a veces es difícil mantenerse en los mismos pensamientos y a lo mejor no tener una evolución muy marcada, que hay evolución evidentemente, pero por lo menos sigo estando de acuerdo con aquellas cosas que os recomendaba, pero como os decía, me dedicaba más a hablar de cómo afrontar y tener una buena relación con la comida en estos días que sobre todo pues hay más comidas, más eventos y cómo sobre todo relativizarla, ¿no? Que para mí es una cosa muy importante porque a veces le damos mucha importancia a todos estos días en alimentación y cuando hablamos de alimentación saludable es bastante sencillo y no nos tiene que atormentar la cabeza ni dejarnos llevar por esos reclamos de después de pérdida de peso, de cómo no engordar en Navidad. Todo esto para mí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero hoy ya en 100 episodios casi después quiero hablar de cómo afrontarlo en casos de que tengamos problemas digestivos, porque como os digo, la mayoría de mis pacientes a día de hoy tienen alguno de estos problemas o tienen que llevar una pauta de alimentación concreta en la que hay algunos alimentos que no pueden tomar, no porque no quieran, que eso es lo importante, sino porque saben que les va a sentar mal o que no les va a venir bien para su salud. Por lo que este episodio va destinado a dos tipos de personas. Primero a los pacientes, para saber cómo enfrentarse a esto y para saber que es un punto importante saber desde dónde lo hacen. Y por otro lado, también para familiares y amigos, para que entendamos y empaticemos lo que le está ocurriendo a la otra persona y no le hagamos comentarios que son dañinos y contraproducentes. Y esto me lo dicen la mayoría de mis pacientes, ¿no? Que su familia no lo entiende. Incluso hay veces que me dicen, Marta, ¿no podemos hacer una prueba para que yo les enseñe y les demuestre que tengo esto y que por tanto no puedo comer de ese tipo de cosas o tengo que hacer este tipo de alimentación? Es muy difícil y ya están lidiando con problemas de salud, con molestias, con dejar de comer algunas cosas que evidentemente a la gente quiere comer. O sea, a todo el mundo le gustan determinados alimentos y cuando dejan de tomarlos por un problema digestivo, ellos también lo sufren. Entonces, empaticemos con estas personas y no se lo pongamos encima más difícil de tener que estar demostrando, justificando y haciéndonos entender a la gente por qué no pueden comer determinadas cosas. Es decir, no lo hacen por gusto. Facilitémosles las cosas, preguntemos qué puedes tomar, dame opciones. Si, por ejemplo, vamos a ser los anfitriones de alguien que tiene algún problema digestivo, pues ponérselo fácil, ¿no? Preguntarle, informarnos, no desde el juicio, sino desde la información, para poder también ofrecerles alternativas, que siempre hay muchas alternativas, y además esto no tiene que estar reñido con el placer, ¿no? Con que esas alternativas estén ricas. Y si eres paciente, si eres persona que está con un proceso digestivo, pues sobre todo este podcast va para ti, ¿no? O sea, la otra parte es fundamental, pero yo quiero que os empoderéis y que tengáis herramientas para que estos días sean los más sencillos y que no os preocupe, ¿vale? Lo primero, saber que nos vamos a enfrentar a situaciones distintas a las habituales, en las que no todo está bajo nuestro control, porque seguramente, pues comáis en alguna casa de algún familiar, o tengáis alguna cena de amigos o familiares que se haga fuera de casa.
También nos enfrentamos a muchos alimentos que no están en nuestro día a día, en nuestra rutina, e incluso también a más cantidades y diferente ambiente. Todo esto es lo que tenemos que manejar, además de la alimentación, ¿no? Que a veces nos centramos solo en qué como y qué no, y seguro que os sentís reflejadísimos con decir, bueno, es que yo un día comí este tipo de alimento y me sentó genial, ya los días lo repetí y muy mal. ¿Por qué ocurre esto? Porque no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuánto comemos, qué estábamos haciendo, qué hemos comido antes y qué hemos comido después. Todas estas cosas son fundamentales para tener en cuenta lo que nos está pasando y cómo nos afecta la comida. Antes de empezar con todos los consejos, sí que quiero que tengas claro cuáles son los límites que no puedes pasar, ¿no? Que te lo plantees antes en casa. Esto va a depender del momento en el que estés, de la gravedad, de cómo te afecte. Pues, por ejemplo, evidentemente, por poner el ejemplo más extremo, una persona celíaca, él no puede pasar, no se lo puede permitir pasar el límite de, bueno, no, puedo comer un poquito de gluten. No. En este caso, por ejemplo, es algo que tiene que llevar al dedillo y que en este caso pues va a tener que poner límites, va a comunicarlo o va a tener que llevarse esta persona alternativas. Estoy pensando en ir a casa de alguien a cenar, ¿no? O a comer. Va a tener que o comunicarlo bien claro de yo esto y esto no puedo comerlo. ¿Qué vais a hacer? ¿Puedo comer eso o me llevo yo comida? Eso es una opción. O, pues casos en los que a lo mejor sí que podéis ser más permisivos y que hay veces que os sienta bien y hay veces que os sienta mal. Y nos vamos a centrar más en estas personas, ¿vale? Si evidentemente tienes cosas puntuales que no puedes comer bajo ningún concepto porque sabes que te sientan muy mal o que en este punto no puedes comer, tienes que saberlo comunicar bien y encontrar alternativas que tú puedas llevar. A pesar de caer en la posibilidad de que te tachen de exagerada, pues esto de verdad sé que es duro, pero nos tiene que dar un poco igual y tenemos que pasar por encima de eso. Si estamos en el otro punto de hay cosas que me sientan bien, hay cosas que me sientan mal, es que depende mucho, vamos a ver diferentes cosas que podemos hacer. Lo primero y más importante, que yo lo veo muy muy relacionado, es estar tranquilos e ir a esa comida o esa cena no con nervios, no con miedo, sino con tranquilidad. Y para eso tenemos que activar el nervio vago. Tenéis un episodio del nervio vago en el que os hablo de cómo activar el sistema parasimpático, esa parte del sistema nervioso que se dedica a tareas como pueden ser la relajación, el descanso, la digestión. Si estamos en un momento de nervio, de tensión, que a veces las comidas familiares, simplemente por el hecho de familia, se activa ese simpático, esa activación de huida, de nervios, de estar, pues eso, con un poco de estrés, ¿no? Del chip del peligro activado, puede simplemente que eso ya nos impida hacer una digestión correcta. Por lo tanto, nosotros en casa, antes de ir, cualquier cosa que nos ayude a relajarnos, a conectar con nosotros, a activar ese nervio vago. Una vez que empezamos a comer, es muy importante hacerlo despacio. Y sé que justo estas comidas de Navidad, donde hay mucha gente, mucha comida como diferente, muchas opciones, suelen ser comidas en las que se come mucho y muy rápido, parece que tenemos prisa. Entonces, en este caso, la mejor opción es elegir aquellas cosas que vas a comer y ponértelas en tu plato para comer tranquilamente. Y cuando digo comer tranquilamente es que empieces la comida haciendo 3 respiraciones para que te planten en ese momento donde estás, que mastiques muy bien, saborea, porque primero son cosas que a lo mejor no comes habitualmente, entonces disfrútalas. Y además porque esa masticación es como empieza, es la señal que le manda a tu cuerpo de que empieza la digestión. Masticando vamos a hacer los alimentos más pequeños, lo que va a favorecer la digestión a nivel estomacal y la absorción a nivel intestinal. Además la saliva tiene enzimas que va a empezar alguna de la digestión de esos hidratos y proteínas a nivel de boca, y además va a mandar señales al estómago de que genere ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Por lo tanto, masticar, que es la parte que tenemos de control sobre nuestra digestión, porque luego el resto se complica un poquito ya sobre el estómago, intestino, ya se nos va un poquito de las manos ese control que tenemos. Pero la parte de boca, esa masticación es importantísima y de verdad es la parte que
en la que más opción tenemos de modificar nosotros. Por supuesto, si estás con problemas digestivos, yo reduciría lo máximo posible el alcohol, porque no nos va a favorecer a nivel digestivo, nos va a hacer que la digestión sea más pesada, además nos va a inhibir jugos gástricos, nos va a desinhibir a la hora de comer y vamos a comer más y más rápido. Y pues a lo mejor determinados tipos de alcohol nos van a producir también efectos en nuestro sistema digestivo, ya sea el vino por esos sulfitos que muchas veces sientan mal a determinadas personas, o ya sea la cerveza por esa cantidad de cereal, de levadura, de gas, que también suelen sentar un poquito mal. Si queremos favorecer la digestión, podemos hacer determinadas cosas. Lo primero es que no consumamos antiácidos como tipo omeprazol, por ejemplo, para estas comidas que son más extras. Conozco a mucha gente que cuando sabe que tiene una comilona, pues dice, yo me tomo un omeprazol para protegerme el estómago. Tenéis un episodio sobre el omeprazol y la hipocloridria, bueno, hay 2, en el que hablo de por qué no deberíamos abusar de estos medicamentos y cuándo deberían consumirse, que solo están indicados para algunos casos puntuales. Pero nunca como protector de estómago. Es un gran error que se le haya llamado así durante muchos años, porque confundimos su función y pensamos en nuestra cabeza, nos imaginamos que genera ahí una capa de protección a nivel estomacal y que eso permite que podamos comer lo que queramos, que nuestro estómago está protegido. Y no es que no sea así, sino que es todo lo contrario. El omeprazol lo que está haciendo es inhibir la producción de ácido clorhídrico de nuestro estómago, lo que justo os decía antes que necesitamos producir y que necesitamos estimular. Por lo tanto, el primer punto es no tomar este tipo de medicamentos en ningún caso. Y de hecho, los consejos que vamos a hacer son todo lo contrario. Vamos a intentar estimular de alguna manera esa producción de ácido y por lo tanto de jugos gástricos. Una de las opciones es tomar algunas infusiones amargas antes de empezar a comer. O incluso también hay quien lo hace con alimentos amargos, como pueden ser unas escarolas, una ensaladita de rúcula, o ponernos un poquito de agua con limón para empezar a comer. Esto va a activar, por un lado, todo lo que sea amargo nos va a activar la producción de ácido, y el agüita con limón pues nos está aportando ese ácido al estómago. Cuidado, porque esto está completamente contraindicado si tenemos gastritis. Si nuestra capa de moco está dañada, si esa capa de moco del estómago no está bien, tenemos una gastritis, está inflamada, puede ser que todo lo que sea añadir ácido como agua con limón nos moleste y nos siente mal. En caso de gastritis sí que vamos a tener que tener cuidado y llevar una dieta lo más suave y blanda, porque todo lo que sea un poquito más sabroso, más picante, ajo, cebolla, nos puede molestar y dañar directamente. Si sabemos que nuestra capa de moco está perfecta, podemos ayudarnos del agua con limón con el que hablábamos, o incluso ir un paso más allá, que es usar vinagre de manzana. Vinagre de manzana sin filtrar, es ácido y nos va a suplementar ese ácido que nos falta en el estómago. También hay suplementos de ácido, pero siempre lo digo, y aunque lo diga, luego me llegan pacientes a consulta que se lo han comprado y se lo han empezado a tomar, como es la betaína, que no os aconsejo tomarlo por vuestra cuenta sin que alguien os lo paute y os diga cómo y os haya comprobado que la mucosa gástrica esté bien. Otra cosa de las que nos podemos ayudar si sabemos que nuestras digestiones suelen ser pesadas, que luego nos generan muchos gases, son las enzimas digestivas. Un suplemento de enzima digestiva antes de empezar a comer en una comida que justo sepamos que va a ser pues eso, más extra, más copiosa, o de cosas que no estamos habituados en el día a día. Existen muchísimos tipos de enzimas digestivas suplementadas, pero bueno, aparte de que casi todas tienen pues diferentes tipos de enzimas, proteasas, lipasas, amilasas, podemos fijarnos en algunas que tienen también bilis, que nos va a ayudar a digerir esas grasas. Entonces, si sabemos que la grasa nos cuesta mucho digerirla, quizás nos podemos ayudar de este tipo de suplementos con bilis, a la excepción de si eres vegano o si tus heces y tus gases huelen mucho a azufre, porque esta bilis, cuando hay un exceso de bacterias reductoras de azufre, como os contaba en el episodio de SIBO por sulfuro, no es recomendable. Otra cosa que encontramos a veces en las enzimas digestivas es betaína, este ácido clorhídrico del que os hablaba hace un ratito. Si tenemos la mucosa bien, nos va a venir genial un poquito de ácido.
igual que echábamos el vinagre, el limón, pero la misma recomendación de antes. Si tienes algo de gastritis, si te molesta al comer, yo te recomiendo que no utilices nada con betaína porque a lo mejor te fastidia más de lo que te ayuda. Y con eso tenemos como todo lo previo, ¿no? Prepararnos a nivel de sistema nervioso, comer muy despacito y ayudarnos para que la digestión sea lo más fácil posible con enzimas o con alguna infusión amarga. ¿Qué podemos hacer después para favorecer esta digestión? Bueno, lo primero, no tumbarnos y podemos tomar alguna de las infusiones digestivas. Hay muchos tipos de infusiones digestivas y van a depender un poco de lo que necesitemos, ¿vale? Si nuestro problema digestivo es más que generamos muchos gases, nos podemos ayudar de algunas infusiones que son carminativas, que nos van a ayudar a eliminar ese exceso de gases, como puede ser el hinojo, el boldo, el romero, la menta, incluso la canela nos ayuda un poco a hacer la digestión. La menta sí que quiero hacer una aclaración, que si tenemos mucha gastritis o tendemos a tener un poquito de acidez, suele irritar un poco la mucosa, por lo tanto yo esa no la tomaría. Si en cambio justo lo que tenemos es un poquito de acidez, nos ayudan algunas infusiones como puede ser el regaliz, el jengibre, el anís, también el hinojo, el cardamomo, ¿vale? Incluso el aloe vera. Dirás, ¿y por qué no has dicho la manzanilla? Que es lo típico, ¿no? Te duele la tripa y te dan manzanilla siempre. A mí me recuerda a mi abuela y de hecho yo odio la manzanilla porque la asocio claramente a cuando me encontraba mal de pequeña y quería vomitar y me daban manzanilla y me la tenía que tomar ahí a sorbitos. La manzanilla sí que tiene una función bastante digestiva, pero también inhibe los transportadores de fructosa. Sabéis que la fructosa es un azúcar que se absorbe en el intestino delgado a través de unos transportadores, ¿no? Como unos tubitos donde se va metiendo la fructosa. Va a inhibir esta absorción, por lo tanto, esa fructosa no se va a absorber bien y va a pasar al intestino grueso, donde va a fermentar, va a traer agua y nos puede generar un poquito más de distensión. Por lo tanto, si te sienta bien la manzanilla, ya la has comprobado alguna vez, maravilloso, porque le va muy bien a mucha gente. Pero quizás no sería mi elección primera, además después de comer, después de haber comido de forma copiosa, que seguramente muchos de los alimentos utilizados tengan algo de fructosa, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Con eso dejamos todas las infusiones, pero también podemos aprovecharnos de algún postre que sea rico en algunas frutas que también tienen enzimas digestivas, que no las hemos mencionado antes, como puede ser la papaya, que tiene papaína. De hecho, muchos de los suplementos de enzimas digestivas están hechos a base de papaya por la papaína. Y de la piña. La piña también tiene enzimas digestivas y nos va a ayudar. Además, bueno, la piña sobre todo es más común de estas fechas y de tomar así algún postre, que si le añadimos canela, por ejemplo, pues nos va a ser aún más digestivo. Y no quiero terminar sin hacer otro llamamiento de nuevo, pues a todas las familias, amigos, parejas, lo que sea. No sois expertos en salud, no sabéis sobre nutrición. Dejemos de hablar sobre la nutrición del resto cuando no tenemos ni idea de la nutrición del resto, porque todo el mundo opina, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Incluso si esa persona está delgada, encima lo unimos a un... ¿Cómo no vas a poder comer de esto si estás con lo delgada que estás? Necesitas comer de... Entonces, por favor, dejad de insistir, dejad de aconsejar cuando no sabéis y, dejad de opinar sobre las decisiones sobre la salud de cada uno, que yo creo que ya pues cada uno es mayor y sabe lo que está haciendo y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. A veces veo que las personas sufren más por la opinión del resto, por dar explicaciones, que por tener que llevar una alimentación restrictiva, que ya os digo que muchas veces, pues la mayoría de las veces las personas no quieren, ¿no? Al revés, preferirían comer de todo y disfrutar como lo hacían antes y están intentando lograr y llegar a ese punto en el que puedan volver a hacerlo. Así que con esto os deseo feliz Navidad, que paséis unas fechas muy buenas, que disfrutéis de no solo los planes de comida, hay muchísimos más planes que hacer y que los podéis crear vosotros, si es vuestro caso en el que todo el tema de comidas os agobia. Proponed y buscad planes que se acomoden a vuestra situación actual y que los podáis disfrutar con la gente con la que queréis estar.
Y ya nos despedimos de este podcast hasta el año que viene. Voy a tomarme las vacaciones de Navidad como descanso para seguir creando este contenido y que llegue en enero pues lleno de otros temas importantes sobre salud para que os ayuden a mejorar cada día. Así que, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este año. El podcast sigue creciendo y a mí me ayudáis un montón. Estoy segura porque muchos de vosotros me decís que os lo ha mandado un amigo, que habéis empezado a escucharlo a raíz de que alguien os mandó, así que muchísimas gracias porque es lo que siempre os pido al final de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio ya en 2024. Feliz Navidad y sobre todo, feliz año.